FM 89.1, Radio Universidad. Muy bien, ¿cómo les va? Buenos días. Bien, bueno, ahí estamos, ¿no? Con muchas cosas en las últimas horas, qué inflación, qué precios minoristas, qué los precios de la alimentación, qué el aumento de la luz, mamita, ¿no? Qué semanita. Bueno, la situación es muy complicada a partir de el condicionamiento que tiene el gobierno nacional con afrontar la deuda que dejó como herencia el gobierno anterior, que obliga al Ministerio de Economía a tener que acordar o a tener que tratar de lograr un mayor financiamiento de la deuda, que esto no se logra y que Argentina obviamente tiene que pagar obligaciones que son extraordinariamente altas en relación a los ingresos que tiene el país a la entrada de divisas, y eso hace que toda la política económica esté girando alrededor de ese tema. Lo que no quiere decir que no puedan tomarse medidas que no afecten al conjunto de los argentinos, ¿no? El tema de la inflación que ustedes abordaban en primer lugar, creo que es un tema fundamental en la vida de los argentinos, porque como bien decían, el aumento de los alimentos es mayor al promedio de aumento de los bienes y servicios en la República Argentina, y hoy, con la situación de estrechez económica de millones de hogares argentinos, expresada en los datos de pobreza y de indigencia, hacen que la mayor parte del gasto de los escasos ingresos que tienen esos millones de argentinos se trasladen a la compra de los alimentos, y por lo tanto el aumento de los alimentos hace que la caída del poder adquisitivo mensualmente se vaya incrementando. Después, el tema de los servicios públicos. Nosotros, desde DEUCO y desde las asociaciones de consumidores, que integramos las distintas comisiones de usuarios que están en los entes reguladores, en el ENRE, en el ENARGAS, en el ENACON, hemos manifestado unánimemente, todas las entidades que integramos estas comisiones, nuestro rechazo a cualquier tipo de aumento de tarifas en esta situación económico-social de gravedad extrema. ¿Por qué? Porque además del impacto directo que tienen los aumentos de tarifas en los ingresos de cada familia, hay un impacto indirecto que tiene que ver con que el traslado del aumento de la electricidad y del gas natural se traslada también a los precios de los alimentos, a los precios de los otros. Es un doble aumento ahí, porque te aumentan por un lado el gas que vos pagás, pero a su vez el gas de la panadería, que seguramente después te va a aumentar el pan. Exactamente. Y cuando el gobierno nacional reconoce, al otorgarle a varios millones de argentinos un ingreso adicional, un subsidio adicional de 15.000 pesos en razón de la situación económica que están padeciendo, es el Estado el que está diciendo que esto que estamos señalando las asociaciones de consumidores es real. No estamos inventando nada, generando opiniones que no están sustentadas en la realidad. Hay varios millones de argentinos que hoy son asistidos por el Estado Nacional con 15.000 pesos por única vez en reemplazo del IFE, que debió haber continuado, porque tienen una situación económica de extrema pobreza, que puede ser indigencia o pobreza extrema. Entonces, si esto es reconocido por el Estado, lo que nosotros esperamos es que haya una respuesta a esa situación. El aumento de las tarifas de las telefónicas, que es del 20%, que también incide en el gasto de la familia, porque hoy los servicios de telecomunicaciones son, como fue declarado por el decreto 690, bienes esenciales. Y lamentablemente hoy la justicia, un sector de la justicia ha negado ese derecho que tenemos las argentinas y los argentinos. Y por lo tanto, el tratamiento de la deuda que tiene que hacer el ministro Guzmán
con el Fondo Monetario está condicionando a que se reduzcan los subsidios que el Estado Nacional le da a los usuarios en energía eléctrica, en gas natural, etcétera, y esto implica autorizar un aumento de tarifas. Esta es la discusión de fondo, entendemos. El condicionamiento externo que tiene el gobierno nacional, que es herencia del macrismo, que esto no hay que olvidarlo, no, la deuda que tiene que pagar Argentina en este momento no es una creación de Alberto Fernández, es una herencia del macrismo. Entonces, todas estas situaciones que ustedes marcaban de conflicto interno en el gobierno son el producto, obviamente, de una línea que ve tal vez lo que estamos planteando las entidades de consumidores y otra línea que está más sometida a los condicionamientos que impone el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y encima también que la justicia que juega su partido, ¿no? Porque no es casual, o sí, no lo sé, pero fueron 2 o 3 fallos seguiditos en una misma semana donde si se da lo de la Corte Suprema hoy con el tema de las escuelas, a eso se le suma lo que contaba usted recién de los DNU, que va a darle la razón la Corte Suprema, que le van a dar la razón también para que puedan seguir aumentando las tarifas de internet, cable y demás. Y algún otro fallo que estuvo dando vueltas por ahí, uno se da cuenta que hay presión de todos lados, ¿no? Digo, más allá de los aumentos naturales, hay de lo endémico que es nuestra inflación. Creo que nosotros debemos, digamos, conceptualizar dónde está el poder en la República Argentina. Hay un poder institucional que es el Estado Nacional, la Casa de Gobierno, pero hay otros poderes, hay un poder superior a ello, que son los grandes grupos económicos concentrados, que evidentemente tienen influencias y representantes en el poder legislativo, en el poder judicial, ¿no es cierto? Entonces, todo ese poder que hoy está en distintos sectores de la vida institucional de la República Argentina se expresa de esta manera. A ver, que un sector de la justicia dicte un fallo negando el derecho a las telecomunicaciones, a internet, a la televisión por cable, en función de que resguarda los intereses de un sector empresarial que es oligopólico, porque no lo hacen para resguardar a las cooperativas que cumplen una función social en los servicios de telecomunicaciones. Lo hacen en defensa de los derechos de 5 empresas que tienen un poder dominante en ese mercado de las telecomunicaciones y que lógicamente o lamentablemente están influyendo sobre esas decisiones de la justicia. Y además también debemos decir que dentro de la Corte Suprema hay un representante que es representante de ese sector. Esto no es ningún descubrimiento que hago en este momento de decir que el señor Rosenkrantz, que integra la Corte Suprema de Justicia, ha sido representante de esos intereses, abogado de esos intereses, y que hoy está en el Tribunal Supremo que debe decidir sobre la vida económica de los argentinos. Sí, entonces, lo contábamos más temprano también porque eso es lo más llamativo, ¿no? Que hoy ya todos los diarios saben que, por ejemplo, la Corte Suprema va a fallar a favor de la ciudad. Yo digo, no es tan difícil saber quién lo dijo, de dónde sale y cuál es la información, pero bueno, ese es otro tema también, ¿no? Cuando estamos uno hablando, piensa... ¿Cómo? Perdóname, todo esto que estamos hablando sucede en el medio de una situación de pandemia donde todos los argentinos estamos preocupados, primero por nuestra salud, por resguardar nuestra salud, y por el tema económico, diario, concreto, de cada familia, que no nos hace reflexionar sobre estos temas. Y además también porque los grandes medios que también responden a esos intereses oligopólicos, por lo menos la mayoría de los medios que influyen en la opinión pública, responden total o parcialmente a esos grandes intereses corporativos y que influencian en la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Y otros sectores importantes de la vida institucional, como las centrales de trabajadores, por ejemplo, tienen una relativa
participación en esta discusión. Entonces, lamentablemente, hay una especie de anomia en la sociedad argentina ante estos problemas que son estratégicos, fundamentales, decisivos en la vida argentina. Y además, con un panorama de que antes de fin de año tiene que haber elecciones para la renovación de las cámaras y se corre el riesgo de que en esas elecciones vuelva a triunfar el monstruo del neoliberalismo por un rechazo a esta situación que hoy están viviendo millones de argentinos. Sí, bueno, ese es un tema también que al gobierno lo tiene preocupado porque sabe que está en digamos, en una cornisa muy fina, ¿no? Que para el lado que se mueva puede hacer un desastre. Pero, ¿por qué no pudieron por qué cree que no pueden controlar el tema de inflación, Pedro? Porque en principio se decía que eran los grandes supermercados. Ahora con los grandes supermercados se negocia, pero parece que el que aumenta es el chino de la vuelta. En definitiva, ¿dónde está el problema? El problema siempre está en el mismo lugar. Está en la cabeza el problema. No está en el almacén del barrio, ni en el chino del barrio que le compra al mayorista y el mayorista le compra a la industria. ¿Verdad? Si nosotros creemos que el problema es el carnicero y el verdulero del barrio, hay un error de conceptualización que no se puede admitir en funcionarios de gobierno. El problema en la República Argentina está en la alta concentración que hay en toda la actividad productora, vamos a hablar de alimentos, productora de alimentos, sí, donde 5 empresas tienen el 70% de la producción y del consumo y de la oferta de alimentos en la República Argentina. Y que cuando el gobierno nacional toma una medida medianamente protectora de los derechos de los consumidores, como es precios máximos, la Copal y Funes de Rioja sale a decir que eso pone en peligro la fuente de trabajo y la economía de las empresas y puede llevar a la quiebra a las empresas. Un programa que obliga a las empresas a decir que hay cierta cantidad de productos que tienen un precio máximo. Si eso, que es una medida mínima, que no tiene influencia sobre los mercados por las entidades empresarias, es considerada de esta manera, ¿cómo puede un gobierno manejarse para equilibrar esa relación asimétrica que hay entre la producción, la economía y los que tienen que comprar, que son los consumidores? Lamentablemente, el gobierno está limitado a trabajar con unas pobres herramientas como es precios cuidados, que no se cumple en un 50%, que no alcanza a todo el sector de la distribución minorista de la República Argentina, porque únicamente están incluidos las grandes cadenas de supermercados, y no está el autoservicio del barrio, ni el chino, ni el carnicero, ni el verdulero, y por lo tanto, al no haber los controles que tiene que haber, el programa se cumple en un 50%. Y esto lo decimos porque nosotros relevamos en La Matanza a las 64 centros de abastecimiento de precios cuidados, que son las grandes cadenas de supermercados y los comercios de proximidad que responden a las grandes cadenas, y el cumplimiento del 50%. Entonces, con esos programas, evidentemente, o con el acuerdo de la carne, donde los señores productores y exportadores nos dan 16.000 toneladas por mes a precios baratos de 5 cortes de carne, pero ¿qué sucede? Los argentinos consumimos 190.000 toneladas de carne por mes. Entonces, generosamente la industria de la carne ofrece un día de carne barata sobre 30 días en el mes, y el resto vale la nalga 900 pesos, el asado 700 pesos. Entonces, a este condicionamiento externo que yo señalaba, después hay que comprender cuál es la situación de la relación del Estado Nacional o el Gobierno Nacional con el sector empresarial, que tiene el criterio de que la rentabilidad de las empresas tiene que ser en dólares. Cuando uno lee los informes de SICRA, la cámara que nuclea a los productores y a los frigoríficos de la carne,
va a ver que todos los meses el señor Schiaretti hace una evaluación de la rentabilidad del sector en dólares, ya no en pesos, sino en función de las exportaciones que tiene Argentina, la evaluación de la rentabilidad es en dólares. Entonces puede decir que en 2021 la rentabilidad es menor que en el año 95 en dólares, y por lo tanto los precios tienen que crecer. Esta es la realidad en la República Argentina. Pedro, muchas gracias, siempre muy claro, y la seguimos otro día. Tenemos tanto para hablar que no nos alcanza un ratito, así que muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, Gallego, hasta luego. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.